Buenos días amigos, vamos a comentar, como ya habíamos platicado antes sobre la reforma política, la que propuso Felipe Calderón en enero del 2010. Ahora les queremos comentar de lo que ya aprobó el Senado de esa propuesta de Calderón. De los 10 puntos que había propuesto el presidente, el Senado ha aprobado 7 nada más. Y está ya en proceso de turnarlo a los diputados para que estos ratifiquen ya esta reforma. Los 7 puntos que han sido aprobados ya por el Senado, lo que queda de lo que propuso Calderón es las candidaturas ciudadanas, es un buen punto, estamos de acuerdo en que se apruebe, aunque debemos de estar muy atentos a la manera en que se va a reglamentar, ya que no vemos cómo se hará de manera equitativa en un proceso electoral, puesto que los candidatos de los partidos políticos llevan millones de pesos de recursos. Recordemos en las últimas elecciones presidenciales, 2000-2006, andaban en el orden de alrededor de los 500 millones de pesos lo que se gastaba en la campaña presidencial. Entonces no vemos cómo un candidato ciudadano va a competir de manera equitativa con alguien que trae tal cantidad de dinero. Así que tenemos que estar muy atentos en cómo se va a reglamentar esto para que la candidatura ciudadana no quede nada más en una burla, una simulación que nos hayan hecho los legisladores para calmar los ánimos, y que al final una candidatura ciudadana nunca llegue a una presidencia. Así que bueno, el punto 2, obviamente aprobaron la reelección consecutiva de diputados y senadores. Era lógico que lo iban a hacer, es totalmente en su beneficio, en beneficio de la clase política. No tomaron en cuenta la opinión ciudadana, aunque hay que decirlo, como en otros temas y otros puntos de la agenda nacional, los ciudadanos estamos muy divididos. Hay unos que se dejan llevar mucho por los medios de comunicación, y hay otros que no, y hay otros que ya están siendo hasta muy manejados por las redes sociales, porque hay grupos ciudadanos que están diciendo que la reelección es buena porque es una manera de controlar a nuestros políticos. En un sistema democrático limpio se podría pensar esto, pero no en México. En México la reelección consecutiva solamente va a ser la puerta para que políticos corruptos y que utilicen los recursos públicos para comprar votos se mantengan ahí. Me parece totalmente ingenuo pensar que con la reelección vamos a controlar a nuestros políticos. El otro punto que se aprueba es la la consulta popular, que es la manera de legalizar ya lo que conocemos como referéndum y plebiscito. Está bien. El cuarto punto son las iniciativas ciudadanas, también está bien. Ahora ya podremos presentar los ciudadanos iniciativas de ley. Se están pidiendo varias firmas. Está bien, porque de lo contrario cada ciudadano iría a presentar una iniciativa de ley y esto sería un caos. Pero se habla de que se pedirán 2 millones de firmas para que el Congreso acepte una iniciativa, lo cual sí ya se fue al extremo, porque esto va a requerir una gran convocatoria, una cantidad de recursos, una organización, recabar tal cantidad de firmas, ya que seguro no va a ser nada más pasar y firmar en una lista, sino que van a pedir credencial de elector, a lo mejor comprobante de domicilio, no sé. Y bueno, entonces es una manera de ponerle piedritas en el camino a que los ciudadanos presentemos una iniciativa de ley, así que también hay que estar atentos. Pero bueno, ya se dio el primer paso. El quinto punto que se aprueba por el Senado es la manera en cómo sustituir al presidente de la República. Aunque nuestra Constitución ya contempla las figuras de interino, provisional y suplente, ahora pues están legislando para que, por decirlo así, no se maten ahí en el Congreso a la hora que el presidente faltara, y no se maten ahí entre ellos por designar un nuevo presidente, que seguramente sucedería en caso de que faltara el
el titular del Ejecutivo, así que por un lado es bueno para que no se haga eso una batalla campal. Es bueno que ya quede de manera reglamentada bien. Otro punto que pasa aprobado es déjenme ver aquí, es la iniciativa preferente del Ejecutivo. Está bien que el presidente pueda meter una iniciativa de ley, se atienda de inmediato y no se relegue. Y la ratificación por el Senado de algunos titulares de órganos, esto sí nos parece que ya está tergiversando lo que es la división de poderes, ya que una cosa es el sistema de pesos y contrapesos que tenemos en nuestra división de los tres poderes, el judicial, legislativo y ejecutivo, y otra cosa es ya incrementar la injerencia del legislativo dentro del ejecutivo. Creo que ya esto, aparte de que ya hay titulares de Estado que tienen que ser ratificados, como el Procurador General de la República, ahora esto lo aumentan a más gente, a que se tenga que ratificar más gente del Ejecutivo, como puede ser el titular de la COFETEL, o de la Comisión Federal de Competencia, o de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la COFEPRIS, otros tipos de entidades, y no dejan al presidente organizar su equipo de trabajo. El día de mañana que uno de ellos sea incompetente, pues el presidente puede decir que no se lo dejaron nombrar, aunque ahora el proceso que hay ahora es hasta 3 propuestas, y si no se aprueba, entonces sí ya el presidente lo designa directamente. Pero creemos que esto es como un punto ocioso, como que aquí se hacen bolas los legisladores en este tipo de cosas, porque son cosas que ya hay, entonces como que se ponen a desorganizar lo organizado. Al Ejecutivo lo deben de dejar que nombre sus titulares, y ya con los que tienen que ratificar el Senado ahí debería de quedar. Así que vemos que esto es un punto ocioso, que sí genera mucha fricción, sí trae consecuencias negativas y no le vemos nada positivo. Pero bueno, de manera sesuda discutieron esto, pienso, y llegaron a estos puntos. Dejan fuera muy en contra del sistema democrático que México necesita, dejan fuera la segunda vuelta electoral, es decir, el llegar a una elección con el 51% de votos. Esto le urge al país porque esto ha generado mucha fricción, mucha ingobernabilidad, pleitos entre políticos. No tenemos que irnos más lejos, vámonos al 2006, las elecciones entre Felipe Calderón y López Obrador, precisamente porque llegan con mínimos de votación, con diferencias entre uno y otro mínimas también, así que los senadores le quitaron un gran punto a la propuesta de Calderón. Era de lo mejor que había propuesto Calderón en lo que lleva de presidente, y los senadores lo dejan fuera. Tache, tremendo tache para los senadores por haber dejado fuera esto. Ojalá los ciudadanos de alguna manera se los pudiéramos cobrar. También dejan fuera el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación presente iniciativas de ley, cosa que a estas alturas que la Corte no pueda hacerlo, nos parece totalmente arcaico, aberrante, que uno de los 3 poderes de la nación no pueda presentar iniciativas de ley. Pero bueno, se ve que los senadores quieren cuidar muy bien su feudo y no permitieron esto. Así que dejan fuera también esta cuestión del derecho a presentar observación, la especie de veto presidencial. Dejan fuera buenas cosas y obviamente meten cosas que no nos convienen a los ciudadanos, pero a ellos sí. Así quedan estos 7 puntos aprobados por el Senado. Lo repito: candidaturas independientes, reelección de diputados, senadores, consulta popular, iniciativa ciudadana, sustitución del Ejecutivo Federal, iniciativa preferente del Ejecutivo y ratificación por el Senado de titulares de algunos órganos. Solo de estos 3 puntos son en favor de los ciudadanos y 4 son en asuntos netamente de la clase política, que a nosotros los ciudadanos ni fu ni fa. Y dejan fuera muy buenos puntos, como era la segunda vuelta electoral,
las iniciativas de la Corte. Lástima. Solo queremos hacer una observación, un llamado de atención. Hay ya una corriente, creemos que es ciudadana, creemos que es verdaderamente ciudadana, a favor de la reforma política. Dicen que reforma política ya, pero ojo, esta reforma política que está metiendo el Senado lleva unas candidaturas independientes que ni siquiera sabemos si va a funcionar de verdad. Por esto que le digo los recursos. Lleva una consulta popular que tampoco sabemos cómo se va a organizar y una iniciativa ciudadana que dicen que con 2 millones de firmas mínimo. ¿Por qué no les pedimos o por qué no se piden los diputados senadores 2 millones de firmas a ellos mismos para meter sus iniciativas de ley, sus oprobiosas iniciativas de ley que solo favorecen a la clase política? Así que los grupos ciudadanos que ya les urge que se apruebe esto, ojo, creo que no están teniendo la visión suficiente ni la reflexión para analizar lo que está aprobando el Senado y que van a aprobar los diputados seguramente. Tenemos que estar muy atentos porque nos están vendiendo muy caras las candidaturas ciudadanas y la consulta popular y la iniciativa ciudadana. Nos están vendiendo muy caras, ni siquiera sabemos cómo lo van a reglamentar, y en cambio sí ellos están metiendo todo a su favor. Así que bueno, es nada más un llamado de atención a esos grupos, si me permiten, acelerados, y también una convocatoria a todos los ciudadanos a que estemos muy atentos a todo esto que va a aprobar el Congreso. Gracias y hasta pronto.